Administrativando Abogados. Bien, el objeto de este webinar es una breve exposición de un procedimiento contencioso administrativo especial, que es el procedimiento contencioso administrativo de protección de los derechos y libertades fundamentales. Por mandato de nuestra Constitución, los derechos y libertades fundamentales especialmente protegidos, que son básicamente los mismos protegibles mediante el recurso de amparo, tienen que tener además una protección efectiva en la jurisdicción ordinaria. No hay que esperar a ir al Tribunal Constitucional para poder pedir la protección y el restablecimiento de un posible derecho fundamental vulnerado. Ese posible derecho fundamental se ha podido vulnerar bien por decisiones judiciales en materia penal, cuyo caso pues están los recursos penales y en su caso luego, claro, el recurso de amparo al final, si no se obtiene la satisfacción correspondiente en esa vía judicial ordinaria penal. En materia civil hay algunos recursos, algunos derechos fundamentales que tienen una protección específica, que por ejemplo el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen están, como es sabido, regulados por la Ley de Protección del Honor y la propia imagen. El derecho de asociación también tiene sus procedimientos especiales, el derecho de manifestación y reunión también tiene una regulación especial, pero cuando según entienda el ciudadano, que quien ha vulnerado sus derechos fundamentales protegidos por la Constitución ha sido la propia administración pública, puede acudir a la vía contenciosa administrativa y entonces para ello dispone de un procedimiento especial que está regulado en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, en los artículos 114 y siguientes. ¿Qué peculiaridades tiene este procedimiento? Pues este procedimiento es un procedimiento reforzado, abreviado, con más garantías, podríamos decir, y de forma más sumaria y simplificada que el procedimiento ordinario, pero hay que ser consciente de las limitaciones que tiene este procedimiento. Y la primera limitación, que es muy importante, es la siguiente. Si el particular entiende que la administración pública ha vulnerado sus derechos fundamentales o libertades fundamentales mediante una actuación o inactividad, que también puede ser, pero fundamentalmente suele ser por una actuación administrativa, puede acudir a este procedimiento especial, que es un procedimiento reforzado. Pero tiene que tener muy presente una cosa. En este procedimiento solo se puede invocar la violación de los derechos fundamentales y nada más. Es decir, si en el acto administrativo, además de esta posible violación de los derechos fundamentales del ciudadano, existen también, que pueden existir, y es más, es muy corriente que existan, otras vulneraciones del derecho ordinario, el derecho administrativo ordinario, es decir, además de que se ha vulnerado pues, su derecho a la tipicidad de la sanción administrativa, o su derecho a la presunción de inocencia a una sanción administrativa, o su derecho a la prohibición de indefensión en un procedimiento en que obligatoriamente tenía que haberse oído. Existen otras violaciones del procedimiento administrativo ordinario, esas bajo ningún concepto se pueden invocar en el procedimiento especial. En el procedimiento especial exclusivamente se pueden invocar la violación de los derechos fundamentales de la persona, nada más establecidos en la Constitución, y las violaciones del derecho ordinario no se pueden invocar. ¿Qué ocurre? Que el ciudadano, ante un acto administrativo que tenga un cúmulo de ilegalidades, es decir, que en ese acto administrativo irregular, ilegal, se justapongan violaciones de derechos fundamentales y violaciones de derecho ordinario, cosa que puede ocurrir, y además suele ocurrir, porque es raro, pues no es raro, pero que exista solo violación de derecho fundamental, pues ocurre, claro que puede, para eso está este procedimiento, pero suele ocurrir también que muchas veces esta violación arrastra a otras violaciones del derecho ordinario, porque el derecho ordinario también es protector de los derechos fundamentales, aunque es su nivel. Ahí el ciudadano tiene que elegir. Puede elegir, tiene dos alternativas y tiene que evaluar las inconvenientes y las ventajas de las dos. La primera alternativa es: yo acudo solo al procedimiento especial porque lo que fundamentalmente quiero que se restablezca es mi derecho fundamental vulnerado por la administración, que es la causa determinante fundamental de la violación jurídica, de la ilegalidad, que siempre es nulidad del pleno derecho cuando es violación de derechos fundamentales, del acto administrativo. Y voy a olvidarme de las violaciones de derecho ordinario porque son accesorias. En el caso de que se anule, como es el acto, entiendo yo que se va a anular por los tribunales por esta vulneración de derecho fundamental, las vulneraciones del derecho ordinario que también existen, me olvido de ellas. Esa es la primera alternativa que tiene. La segunda alternativa es decir, bueno, como es discutible la existencia de la vulneración del derecho fundamental, puede ser opinable, puede ser
puede haber opiniones, puede ser un tema doctrinalmente discutido, donde haya una jurisprudencia contradictoria todavía, y en cambio sean muy claras las violaciones del derecho ordinario, pues entonces el ciudadano puede decir, bueno, pues me voy al procedimiento contencioso ordinario en el que también puedo invocar la violación de derechos fundamentales. No nos olvidemos, de hecho, la situación es asimétrica. En el derechos fundamentales, solo violación de derechos fundamentales. En cambio, en el ordinario, en las vulneraciones de derechos ordinarios y también las vulneraciones de derechos fundamentales. Puedo optar por esta segunda alternativa que me da un mayor espectro de discusión jurídica y acudo a ella. Podemos ir con más plenitud de discusión jurídica. El procedimiento va a ser más largo, no tengo las garantías especiales y los plazos especialmente breves que hay en el procedimiento especial. Las medidas cautelares también se tendrán que justificar de una forma más reforzada que en el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales, donde si hay indicios de esta vulneración se puede conseguir con mayor facilidad una medida cautelar de suspensión de la eficacia del acto administrativo impugno. Y por lo tanto, lo primero que tiene que decidir el ciudadano es decidir si quiere ir al procedimiento especial, donde solo puede invocar la violación del derecho fundamental, o al ordinario, donde puede invocar toda clase de vulneraciones, las de derecho ordinario o las de derecho fundamental. Este es el primer punto, es el punto del objeto del recurso que implica una decisión fina y una evaluación razonable y sensata por parte del ciudadano recurrente, que tiene que ver cuál de las dos alternativas les conviene más a la vista de cuáles sean las posibles violaciones jurídicas en que haya podido incurrir la administración pública. Este es el primer punto, que es el objeto. Voy a pasar al segundo punto, luego si podemos dar un turno de preguntas si parece bien a los presentes. El segundo punto, que tiene unas especialidades importantes, porque es una de las diferencias fundamentales entre el procedimiento especial y el procedimiento ordinario, es el tema de los plazos para recurrir. El tema de los plazos está redactado y regulado en el artículo 115 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que es un artículo que no tiene una redacción precisamente clara, ¿eh? Por lo tanto, hay que leerlo con detenimiento y ver ante qué supuesto nos encontramos. Dice, el plazo para interponer este recurso, todos sabemos que el plazo para recurrir vía contencioso administrativa ordinario son en general 2 meses, el plazo ordinario siempre son 2 meses, desde la notificación del acto administrativo expreso. Cuando el acto es presunto, porque se ha desestimado presuntamente una petición del interesado, la jurisprudencia consolidada dice que siempre el interesado está en plazo para recurrir en vía contencioso administrativa, salvo que prescriba la acción de fondo. Pues, bueno, como la administración ha incumplido su deber de contestar expresamente, que eso pone la ley de procedimiento administrativa, pues siempre está en plazo. Pero si no, cuando hay resolución expresa, pues son 2 meses, que se cuentan de fecha a fecha, de acuerdo con el cómputo de la ley de justicia. Aquí no, aquí son 10 días. El plazo son 10 días, son hábiles, ¿no? Que se computará según los casos, o bien desde el día siguiente, como siempre, a la notificación del acto, publicación de la disposición impugnada o requerimiento para el cese de la vía de hecho, es decir, que si el particular entiende que lo que ha pasado es que la Administración ha vulnerado su derecho por una vía de hecho. Una vía de hecho es una actuación material de la Administración pública sin cobertura jurídica. Por ejemplo, una excavadora de obras públicas entra en la finca del recurrente sin que haya habido ningún procedimiento de expropiación forzosa, ningún procedimiento de ejecución subsidiaria, ni nada de nada de nada. Esto es una vía de hecho. Mientras esta vía de hecho se puede recurrir. Y si entiende recurrente que esto, por el motivo que sea, ha vulnerado sus derechos fundamentales, que puede ocurrir también, por ejemplo, ha vulnerado su domicilio porque la excavadora pretende derribar su domicilio, cosa que puede ocurrir también, entonces lo que tiene son 10 días tiene que requerir a la administración para enviar un requerimiento, un escrito. Dice, oiga, administración, absténgase, cese esta actividad ilegal porque está usted quebrantando mi derecho fundamental sin ninguna cobertura jurídica, sin ningún expediente, Y desde este requerimiento, si no te contestan, pues son 10 días desde el requerimiento para el cese de la vía de hecho. Por lo tanto, esto es el plazo general. Cuando la lesión, diciendo este precepto, el 115.1, tenga su origen en una inactividad administrativa, cosa que es más infrecuente que haya una violación de derecho fundamental por inactividad, pero podría ocurrir, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o no se hubiera formulado requerimiento, este plazo de 10 días se contará transcurridos 20 días el plazo de silencio administrativo negativo especial, es un acto presunto especial, está regulado en este artículo 115.1, desde la presentación de ese recurso o desde ese inicio de la actuación administrativa o desde la reclamación. Es decir, si nosotros hemos presentado un recurso o hemos presentado una reclamación y no nos contestan, pues entonces se esperan 20 días, que es un plazo menor al plazo normal, por ejemplo, la reposición es un mes, el recurso de alzada son 3 meses, como es sabido, y desde esos 20 días
ya está, este es el plazo para interponerlo, pero son plazos preclusivos. Es decir, este procedimiento, en este caso, hay que entender que el plazo es ese. Es decir, en el caso de que no haya contestación, que no la hay, claro, porque acto presunto, si no se interpone el recurso especial en este procedimiento, se entiende precluido el plazo para recurrir. Esto es en cuanto al plazo, que es un tema muy importante. Debo hacer también una precisión aquí. Normalmente, como sabemos todos, el mes de agosto es inhábil para todas las jurisdicciones, con algunas excepciones, los días habilitados especialmente, los trámites de urgencia y las actuaciones que no los plazos penales, ¿eh? Pero, en cambio, el mes de agosto es hábil para la interposición del recurso de protección contencioso de protección de los derechos fundamentales y libertades fundamentales de las personas. El mes de agosto es hábil para la interposición, como no puede ser menos. Pero claro, el ciudadano, si tiene una lesión de un derecho fundamental el día 3 de agosto, pues no tiene que esperar, no tiene por qué esperar a septiembre para poder interponer su recurso. El recurso sí que lo puede interponer y se tiene que empezar a tramitar en el mes de agosto. Una regulación excepcional parecida a la jurisdicción laboral al despido. Por lo tanto, este es el mecanismo de los plazos. Bueno, llegados a este punto, y si les parece a los presentes, pues podemos hacer un turno de preguntas. Muchas gracias, José Luis. Hasta ahora ha hecho una fantástica exposición explicándonos esas dos opciones que tenemos ante la vulneración, si optar por una vía u otra, y luego los plazos, que son muy importantes, sobre todo cuando el ciudadano decide hacerlo por su cuenta y riesgo, y estos artículos no se entienden tan bien como lo hace usted. Sí que tenemos una pregunta que si le parece voy a realizar. Nos dice Yolanda, ¿qué ocurre si hay una sentencia estimatoria en el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales y otra desestimatoria o estimatoria parcial en la vía ordinaria donde el petitum es el mismo? Ah, qué situación más curiosa, es una buena pregunta. Claro, habría que ver exactamente qué ha pasado. Pues claro, qué ha podido pasar, por supuesto. Porque, es decir, se trata, por ejemplo, de un acto administrativo que infrinja el derecho ordinario y el mismo acto administrativo entiende el ciudadano afectado, el interesado, que también infringe el derecho fundamental. Y por lo que veo que es el presupuesto de hecho de la pregunta, este ciudadano ha ido a la vez a los dos procedimientos. Entiendo yo que ha pasado eso. Ha ido, por una parte, en cuanto a su vulneración de derecho fundamental, ha ido al procedimiento de protección de derechos fundamentales, que le ha correspondido al juzgado X, y simultánea o paralelamente ha ido al procedimiento ordinario de restablecimiento por el orden jurídico en general, donde también a lo mejor ha invocado los derechos fundamentales, no lo sabemos, claro, eso habría que ver. Y eso ha correspondido a otro juzgado. Y entonces, en el procedimiento ordinario, por lo visto, hay una sentencia o recae una sentencia desestimatoria o estimatoria parcial. Y en Ujú. cambio, según la pregunta, si no lo he entendido mal, en el procedimiento especial de derechos fundamentales obtiene una sentencia estimatoria. Creo que la De cuestión es todas, esa, o estoy equivocado. sí, nos dice Yolanda si puede participar. No sé si es mejor que continúe usted y al final Ah, bien, haga la pregunta. ¿Lo prefiere o sí? Como usted sí, diga. pues, Sí, pues casi pues mejor. Si no, pues lo hacemos al preguntas al final. ¿Mm? fenomenal. Pues Yolanda, si le parece bien, cuando termine su exposición, José Luis Fuertes, será su turno para poder realizar correctamente la pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Continuamos entonces, José Luis. muy bien, pues proseguimos. Gracias. Bueno, una vez visto el tema de los plazos, que como digo, tiene cierta, no digo complejidad, pero tiene una especificidad importante, vamos a ver cuáles son las especialidades procedimentales fundamentales de este recurso especial o procedimiento especial. Y la primera es las características o requisitos del escrito inicial de interposición del recurso contencioso administrativo. No estamos ante un procedimiento abreviado del artículo 78 de la ley, por lo tanto no hay que presentar ya una demanda completa, razonada con hechos y fundamentos de derecho. Hay que presentar un escrito de anuncio donde se interpone el recurso, esto es parecido al procedimiento ordinario, y se designa el acto administrativo impugnado, se dice que es contrario a los derechos fundamentales y se suplica una sentencia estimatoria. Pero el artículo 115.2 de la Ley de lo Contencioso impone una obligación especial y muy importante en este caso. Dice, en el escrito de interposición hay que expresar con precisión y claridad el derecho o derechos fundamentales, ¿entiende? Cuya tutela se pretende y de manera concisa los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso. Es decir, no es una demanda razonada completa,
no con hechos exhaustivos, fundamentos de derecho exhaustivos, la petición completa, etcétera, sino tiene que reseñarse. Mire usted, tribunal, el acto administrativo que yo impugno, que es este, la resolución del secretario de Estado de tal fecha que dice tal cosa y tal otra, infringe los derechos fundamentales siguientes: el artículo 25.1, el artículo 24, el artículo 28 de libertad sindical, el derecho de libertad de reunión y manifestación, etc. Y sucintamente hay que decir por qué. No de forma exhaustiva, porque eso va a venir después en la demanda, pero sí porque entendemos que efectivamente se ha quebrantado lo que exige la ley del derecho de reunión, porque el derecho de asociación en este punto, lo que exige la ley de procedimiento sancionador que se me ha aplicado, porque no se me ha aplicado la garantía, se me ha aplicado una sanción que no está prevista en la ley que se me ha intentado aplicar. Es una sanción atípica, viola el artículo 25.1 de la Constitución, la presunción de inocencia, porque no ha habido ninguna prueba, porque no ha habido expediente administrativo, por lo tanto no se ha probado que yo haya cometido el ilícito administrativo porque se me pretende sancionar. Ya ha habido una indefensión absoluta porque no ha habido ningún procedimiento y se han quebrantado directamente, han sido atropellados directamente en mis derechos fundamentales que acabo de decir, y sucintamente por este motivo y este motivo. Es una especie de anticipo de demanda o demanda resumida que exige el artículo 115, porque si no, el recurso no se va a admitir por este procedimiento. En la práctica, lo que suele ocurrir, bueno, cuando se presenta este escrito, dice el artículo 116 de la Ley de la Justicia Contenciosa que el secretario judicial urgentemente requiere al órgano administrativo para que, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de 5 días remita el expediente, acompañando de los informes y datos que estime procedentes, con apercibimiento de cuanto se establece en el artículo 47. Al remitir el expediente, sigue diciendo este precepto, de forma similar al ordinario, se le comunica a todos los que aparecen como interesados, pero aquí lo principal son los plazos, que son muy breves. Y la administración, con el envío del expediente, la propia administración, mediante su representante procesal, si es el Estado, mediante el abogado del Estado, si es la comunidad autónoma, el letrado de la comunidad autónoma, el letrado municipal, etcétera, tiene que solicitar razonadamente la inadmisión del recurso, porque entienda que no hay una justificación indiciaria inicial suficiente de una posible violación del derecho fundamental, o porque se han invocado también violaciones del derecho ordinario, o porque está fuera de plazo, o porque está presentado por persona no legitimada para ello. La violación se le produce al ciudadano A y quien recurre es el ciudadano B. Y puede solicitar en este mismo escrito la celebración de una comparecencia especial que es bastante importante y que está prevista en el artículo 117. Porque dice el artículo 17 que, recibido el expediente, si no procede la admisión, pues entonces hay un plazo de alegaciones para ver en qué puede fundarse esta inadmisión. Y en este caso de que haya posibles motivos de inadmisión, expuestos evidentemente por la parte demandada en este escrito que acabamos de citar, entonces se convoca a las partes a una comparecencia del artículo 117.2, es decir, a una vista jurídica, que va a tener lugar antes del transcurso de 5 días, en la que se oirá solo sobre la procedencia de dar al recurrente al recurso la tramitación prevista en este capítulo. O sea, el objeto de la comparecencia no es la cuestión de fondo, es solo si procede o no seguir por este procedimiento especial, si hay indicios suficientes, con una mínima consistencia, debidamente razonados por la parte recurrente y no desvirtuados por esta oposición a la admisión de la parte recurrida, la administración demandada, si procede o no, seguir por el procedimiento. Esto es lo primero que se hace. Al día siguiente de esta comparecencia, dice el artículo 117.3, los plazos son brevísimos, el órgano jurisdiccional dictará auto mandando proseguir las actuaciones por ese trámite o acordando su inadmisión. Este es el tema. En el caso de, muchas veces aquí lo que ocurre es que la administración demandada no opone objeción a que se tramite el procedimiento por el procedimiento especial. Y si en este escrito, cuando se persona la administración y aporta el expediente, no pone objeciones, cosa que ocurre con bastante frecuencia, pues evidentemente el juzgado dice, bueno, la administración demandada no ha objetado que se siga por este procedimiento especial. Pues depende de la cuestión de fondo que viene luego, y ni ha pedido la comparecencia, pues se acuerda que siga esto por el procedimiento especial. Y por lo tanto, lo primero que se hace, como digo, es decidir el tema de la admisión o no por el procedimiento especial. El artículo 118 ya viene la regulación sustantiva, que es bastante sencilla. Si se ha acordado por el juzgado la prosecución por el procedimiento especial, por bien porque aunque haya habido oposición, el juzgado ha entendido que es procedente, o porque no lo ha habido, no ha habido oposición,
El secretario pone de manifiesto al recurrente, bueno, el secretario judicial es evidentemente el letrado de la Administración de Justicia, pero la Corporación algunas veces es el letrado de la Administración de Justicia, como es normal, pondrá de manifiesto al recurrente el expediente para que en el plazo improrrogable de 8 días, es un plazo muy breve, pueda formalizar la demanda y acompañar a los documentos. Formalizada la demanda, se le traslada a la parte demandada para que lo mismo, a la vista del expediente, las partes demandadas o parte demandada presenten sus alegaciones, es decir, la contestación a la demanda, en el plazo improrrogable de 8 días. Estos plazos son improrrogables. Esto es muy importante porque es un régimen distinto al del procedimiento ordinario, que según el artículo 128 de la ley jurisdiccional, en los plazos en el procedimiento ordinario, tanto de la demanda como de la contestación a la demanda, tienen una garantía adicional para poder presentar, ya escrito, ya podemos decir fuera de plazo, que es el trámite de la caducidad. Si al demandante se le pasa el plazo de los 20 días normal en el procedimiento ordinario para presentar la demanda, pues entonces, en ese caso, eh, puede presentarla en cualquier momento antes de que se declare la caducidad por el tribunal de su derecho a presentar la demanda. Y si se declara la caducidad, dice la ley que es válida la presentación si la presenta el mismo día en que se es notificada la declaración de caducidad. E igualmente ocurre con la administración demandada. La administración demandada también tiene lo mismo. Si se le pasa el plazo de contestar en 20 días, pues puede sí, presentar la demanda, la contestación, en el mismo día en que se le declare su caducidad a la contestación. Eso parece que no, pero pasa más de una vez y más de dos, tanto de una parte como de la otra. Pero entonces es válido. Aquí no. Aquí los plazos son improrrogables. Es una de las garantías del procedimiento. Artículo 120 establece el recibimiento a prueba, que en principio es la regla de las normas generales del recibimiento a prueba. Es decir, hay que señalar los puntos de hecho sobre los que se quiere la prueba, las concretas pruebas que se quiere que se practique, y luego hay un periodo probatorio que no puede ser en ningún caso superior a 20 días comunes para la proposición y práctica. 121, concluso las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 5 días. La sentencia estima el recurso cuando la exposición, actuación del acto incurran en cualquier infracción de incluso la desviación de poder, y como consecuencia de la misma, vulneren un derecho de los susceptibles de amparo. Es decir, si hay una infracción del ordenamiento jurídico ordinario, pero necesariamente esta violación, que normalmente que también ha habido siempre una violación ordinaria, claro, produce un derecho de los susceptibles de amparo. Pero esto, como he dicho, es objeto siempre de una apelación muy restrictiva. Es decir, lo que tiene que prevalecer aquí es la vulneración del derecho fundamental susceptible de amparo, que normalmente no se viola solo, se viola también con alguna violación con ese derecho ordinario, pero que esa no es la que tiene que ser el objeto principal nunca del recurso. ¿eh? Puede existir cualquier elemento del trámite. Por ejemplo, se ha infringido el trámite de audiencia. El trámite de audiencia en un procedimiento sancionador pues genera indefensión. La indefensión es violación del artículo 24 de la Constitución, clarísimamente. Se ha infringido el artículo 25 el principio de tipicidad de las sanciones administrativas, porque la sanción que se impone no está en el tipo de la sanción administrativa que se ha interpuesto. Claro, se ha violado también esa ley, la ley ordinaria que establece la sanción, pero lo que prevalece es la violación del artículo 25. Tiene que ser siempre una cosa consecuencia de la otra. No pueden invocarse infracciones, como digo, de hecho ordinario sustantivas, es decir, desconectadas de la violación del derecho fundamental. Contra estas sentencias cabe apelación en un solo efecto. Y por último, hay un régimen especial muy importante en el artículo 122, especialmente garantista porque los plazos son muy breves, cuando para las prohibiciones o limitaciones previstas en la ley orgánica del derecho de reunión, que no sean aceptadas por los promotores. Si los promotores, cuando comunican el ejercicio de un posible derecho de reunión o manifestación, y la autoridad gobernativa se lo prohíbe o establece unas limitaciones, estos pueden interponer un recurso en las 48 horas siguientes a la notificación de la prohibición o modificación. Inmediatamente se remite el expediente, en 4 días se pone en manifiesto todas las partes del expediente y hay una audiencia en la que el tribunal, de forma contradictoria, en un plazo brevísimo, como digo, oirá a todos los personados y resolverá sin ulterior recurso. Por último, hay un procedimiento especialísimo, el 122 bis, para obtener la autorización a la que se refiere la ley 34.002 de los servicios de la sociedad de información y del comercio electrónico, que normalmente se aplica menos a los ciudadanos que en otros casos.
Básicamente estas son las especialidades que resumimos: un plazo especialmente breve al principio, una limitación inicial del objeto, no se pueden invocar solo o sustantivamente posibles infracciones de derecho ordinario desconectadas de una directamente relacionada con la misma vulneración de un derecho fundamental protegible en amparo. Los plazos iniciales breves señalados, normalmente el plazo son 10 días, es el plazo general, los puestos que hemos dicho de requerimiento de recurso, en que hay 20 días de silencio. Y el escrito inicial, que tiene que contener una sucinta explicación de cuáles son los derechos fundamentales vulnerados y por qué se han vulnerado. El trámite especial de admisión o inadmisión, para que el juzgado, si se opone la otra parte, entienda si es procedente o no esta tramitación especial, con estas especialísimas garantías. Que puede haber una comparecencia si lo solicita la parte demandada, y después vienen los plazos normales, que simplemente son los plazos habituales, pero abreviados. Son 8 días improrrogables, y un procedimiento a prueba no puede exceder de 20 días. La sentencia es apelable y, por supuesto, la sentencia es susceptible de recurso de casación en su caso ante el tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Es uno de los supuestos previstos en los motivos de posible admisión del recurso contencioso ante el Tribunal Supremo, aunque habrá que justificar, por supuesto, el interés casacional objetivo, como ocurre desde la reforma del 2015. Bueno, y expuesto todo esto, pues quizá podríamos iniciar un trámite de preguntas. La verdad es que de entre todo lo que ha comentado, una de las cuestiones que usted y yo ya habíamos hablado con la anterioridad en otro webinar es la facilidad que se le da al ciudadano para interponer un escrito, ¿no? En el que se exprese de una manera, como ha dicho usted, sucinta porque en muchas ocasiones tampoco se tiene el conocimiento para hacerlo de una manera más extensa. Esa vulneración de derechos fundamentales, con lo cual cualquiera en principio podría realizar este escrito. Eso sí, lo de los plazos, como le decía antes, ya nos metemos en este asunto, que hay que tener mucho cuidado con los plazos. Siempre se está recordando desde Administrativando Abogados que los plazos son importantísimos. Y en este momento no tenemos ninguna pregunta, además de la de Yolanda. No sé si nos queda por revisar únicamente del esquema que teníamos, los recursos, o pasamos directamente a las preguntas, lo que usted me diga. Bueno, debo aclarar que el procedimiento requiere abogado y procurador, como todos. O sea, no puede interponer el ciudadano directamente, salvo que goce del Sí. beneficio de asistencia jurídica gratuita. ¿Eh? Requiere Ujú. abogado y procurador. Si no tiene medios el ciudadano, por supuesto, hay un mecanismo muy eficaz, como sabemos, de la ley de asistencia jurídica gratuita y de los colegios de abogados para designar abogado y procurador de oficio. Suele ocurrir en estos casos muchas veces, porque por temas fundamentales, vamos a decirlo, suelen ocurrir que las víctimas suelen ser personas, vamos a decir, con un nivel de desprotegidas, como se dice coloquialmente, con un nivel de protección social o económica inferior al de otros ciudadanos, y que la única forma que tienen es ir a los tribunales para defenderse de los posibles atropellos de la administración, y muchas veces no tienen medios económicos para acudir al letrado y procurador, pero en eso funciona con mucha eficacia, y eso puede ser desde un interno en un centro penitenciario que quiere recurrir una sanción que entiende que es injusta, que le ha puesto el centro penitenciario, y quiere recurrirla. Siempre que haya una base de contención administrativa, pues normalmente no, será a través del procedimiento especial penitenciario, pero puede ser una sanción de cualquier otro tipo. Y bueno, hasta una multa de tráfico, ¿no? Puede ser. Entonces, pues, si no hay medios, pues claro que se puede pedir la multa, la asistencia jurídica. Bueno, pues seguimos Ujú. con las preguntas. Entonces, Muy bien, además de la de Yolanda, tenemos, Lenovo Tab es quien realiza la pregunta referente a los plazos. Si se pierde la fecha de presentación del recurso, ¿hay algún caso, alguna excepción que permita presentar el recurso fuera del plazo? bueno, entiendo que no. Lo que pasa que si además de la violación de derechos fundamentales hay también violaciones de derecho ordinario, cosa que suele ocurrir, podemos presentar perfectamente dentro del plazo de 2 meses, que es bastante más largo, nuestro procedimiento ordinario, invocando tanto las violaciones de derecho ordinario como las vulneraciones de derechos fundamentales. O sea que tenemos que extender ese plazo a los 2 meses habituales, pero sabiendo que llevamos ya al procedimiento ordinario sin estas especialidades. Fuera de ello, el procedimiento especial está sometido inexorablemente a estas limitaciones. Ujú. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a quien ha realizado la pregunta. Pues si le parece, es entonces el turno de que Yolanda, de una manera breve, eso sí, le rogamos a Yolanda que pueda participar. No sé si sigue con nosotros.
Parece que no puede Yolanda. No sé si le tienen que dar permiso, desde quizás eso, que le tengan que dar permiso de micrófono. Ahora sí, tiene el micrófono, ¿verdad, Yolanda? No se le escucha. Bueno, mientras tanto, mientras Yolanda arregla si puede ser el motivo por el cual no puede entrar, que tiene activado el micrófono, Yolanda, a lo mejor es algo de su configuración, vamos a ver una duda de Ángel Luis. En caso de inactividad, ¿no se podría solicitar de nuevo la cesación de la actividad e interponer un nuevo recurso de violación por derechos fundamentales? Bueno, efectivamente esta matización es importante, porque así como el plazo normal, que son los 10 días, que es el plazo, podríamos decir, estándar desde un acto expreso, pues no tiene ninguna dificultad de comprensión. Como he dicho, la redacción de este precepto de la ley de la jurisdicción contenciosa pues no es quizás suficientemente clara en los otros supuestos. Y uno de ellos es el supuesto de la inactividad. Bueno, primero hay que ver qué clase, hay que ser casuístico, hay que ver el caso concreto, a ver qué clase de inactividad es la que entendemos que nos está vulnerando nuestro derecho fundamental, cosa que podría ocurrir, claro que sí, ¿por qué no? Es decir, que la administración tiene obligatoriamente que remover un obstáculo al ejercicio de mi derecho fundamental y no lo hace. ¿Eh? Hay que entender que la inactividad, por definición, es un acto continuado en el tiempo. No es un acto que se consuma en una sola operación, sino que es un acto que permanece. Al ser un acto que permanece, podríamos decir que la violación de derechos producida por esa inactividad, mientras dure la inactividad, es permanente o es continuada. Por lo tanto, sí que se podría quizá eh, realizar ese nuevo requerimiento. Ujú. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Ángel Luis. Vamos a ver si escuchamos ahora a Yolanda. Buenos días, Yolanda. Hola, ¿me Sí, escucháis? sí, Sí, ahora perfectamente. sí la escuchamos, sí. Ah, vale, me he tenido que quitar los cascos que parece ser que no funcionan, entonces estoy con un poco de sonido ambiental. Es decir, No que lo se mismo preocupe, hay algún ruido que no toca, ¿eh? no se preocupe. Vale, Cuando quiera puede realizar su pregunta. vale, yo intento poner un poco en situación rápido, ¿eh? Se trata de una sentencia de vulneración de derechos fundamentales del artículo 14 y el artículo 23.2 de la Constitución. Entonces, tenemos una sentencia estimatoria que anula una relación de puestos de trabajo de una entidad local. Y tenemos, por otro lado, yo interpuse también el ordinario, que se ha quedado a esperas de sentencia, pero otra compañera fue directamente al ordinario. Y esta compañera, la sentencia es estimatoria parcial. Entonces, no sabemos muy bien cuáles son los efectos de tener esta sentencia que vulneración de derechos fundamentales que anula una relación de puestos de trabajo con otra sentencia que es ordinaria y que hace una estimación parcial y que además dijéramos que tira, no entra en lo que entraba la de vulneración de derechos fundamentales, que es la desviación de poder. Bueno, la verdad que es un supuesto interesante porque esta especial situación de la cosa juzgada entre los dos procedimientos especiales, entre el ordinario y el especial, la verdad es que no la he visto muchas veces. Pero podríamos decir que por el principio de especialidad y el de prevalencia, y el artículo 9 de la Constitución establece la prevalencia de las autoridades de remover cualquier obstáculo a los derechos fundamentales, entiendo que si en el procedimiento especial se ha anulado el puesto de trabajo, la anulación Sí, se ha producido. Es decir, ya no existe sí, la anulación del puesto de trabajo. Ese acto de RPT, la resolución que aprueba esa RPT, ha sido expulsada del mundo jurídico y administrativo como si nunca hubiera existido, con sí, efectos no solo ex nunc, sino incluso ex tunc, porque toda violación de derechos fundamentales por un acto administrativo produce la nulidad del pleno derecho y por lo tanto la inexistencia radical de todo. Los únicos efectos que podrían indirectamente tener esa RPT que se ha anulado por el Tribunal Contencioso en el procedimiento especial son sí. los derechos de los terceros de buena fe en su caso, que eso siempre es Ujú. un procedimiento complicado de determinar, pero eso tendría que hacerse en ejecución de sentencia. En principio, prevalece, entiendo yo, la sentencia del procedimiento especial. Es decir, Vale, eso se anuló y se anuló, y además totalmente.
sin ningún paliativo. ¿Eh? Vale, una pregunta. ¿Hablarás de los efectos continuarás con la ponencia para explicar alguna otra cosa sobre este procedimiento? No entiendo bien la pregunta, perdón. Sí, sí, la ponencia, ¿continuarás explicando alguna cosa más? No, yo en ¿No? principio lo que tenía previsto ya lo he expuesto, salvo lo que me puedan Pues preguntar ahora. si me lo permitís, os voy a hacer una pregunta porque nos estamos encontrando con un problema bastante serio, porque si yo no lo entiendo mal, una de las características que tiene el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales es que es en un solo efecto, Sí. ¿no? Es decir, Bueno, que esa es es la apelación. La apelación es a un solo efecto. exacto. Es decir, aquí lo que ha ocurrido es que el ayuntamiento ha apelado, pero nosotros lo que hemos hecho es pedir la ejecución de la sentencia porque es en un solo efecto, Así es. pero nos la han desestimado. No hay manera, el abogado nos dice que tenemos que ir a una ejecución provisional. Ya sé lo que pasa. En principio la ley dice que la apelación es a un solo efecto. Y en principio, en el contencioso en general, sea a un solo efecto o no, sí que cabe la ejecución provisional siempre. Es decir, sea el procedimiento especial, sea el procedimiento ordinario, cabe la ejecución provisional. Lo que pasa es que hay que reconocer, por lo menos por mi experiencia, que esta regulación, la regulación de la ejecución en materia contenciosa administrativa es, pues vamos a decir, una asignatura pendiente de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, las sentencias que claramente anulan algo, pues por regla general no tienen ningún problema para ejecutarse. Tenemos una sanción, nos la han anulado. ¿Eh? Y si la hemos pagado, nos la tienen que devolver. Los intereses de mora. Si nos han, no sé, si nos han reconocido un derecho, pues un derecho concreto, nos han denegado una licencia y nos dicen que tenemos toda la licencia, pues la administración nos tiene que dar la licencia. Del plazo de ejecución marcado por la ley por la ejecución en el sentido de lo contencioso. En que, como sabemos, en el contencioso administrativo, y no es que sea un defecto, pero este es el procedimiento del derecho continental, la, quien ejecuta las sentencias no es el juzgado, la ejecuta la propia administración de oficio. Quien tiene que ejecutar es la propia administración condenada de oficio, en el plazo legal, que normalmente son 2 meses, tiene que ejecutar de oficio la sentencia en que ha sido condenada, lo que sea. Tiene que dirigirse al recurrente y decirle, señor recurrente, tiene usted una sentencia favorable, la voy a ejecutar, la ejecuto. La ejecución consiste en esto y lo otro. Si luego el recurrente está en disconformidad con esa ejecución que le ha comunicado la administración, que entiende que es la ejecución correcta, puede presentar lo que se llama un incidente de ejecución, que está previsto en la ley de lo contencioso, la presentante del juzgado, y luego el juzgado, usted ha dictado una sentencia favorable, la administración, entendiendo que la ejecución correcta es esto y lo otro, como me ha notificado, pues la entiende que ya la ha ejecutado. Yo entiendo que no, porque la ejecución debería haber sido esta otra, debería ser así, 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 por estos motivos. Tenga usted por promovido incidente de ejecución, de plazo a alegaciones para la administración para que explique que por qué ha dicho eso y qué motivos hay. Convoque usted una vista que se prevé en la ley para las partes, para estos casos, y dicte cuál es el auto, si está bien ejecutada la sentencia o no, y si está mal ejecutada, diga usted cuál es la ejecución correcta en un plazo coactivo, e incluso aperciba a la administración para que diga cuál es el nombre del funcionario que tiene que ejecutar, y aperciba de posibles multas coercitivas en el caso del retraso de la ejecución, y en casos excepcionales te estimula el Ministerio Fiscal por el posible delito de desobediencia si la administración se empecina en no ejecutar. La administración tiene una serie de privilegios que no tienen los ciudadanos. Por ejemplo, como sabemos muy bien, la mayoría de los bienes de la administración son inembargables. Luego, si tenemos un derecho que la administración nos pague una cantidad de dinero que ha sido condenada por el juzgado de lo contencioso, la administración no nos paga, no podemos ir a embargar la cuenta corriente del ayuntamiento ni embargar el edificio consistorial, porque lo prohíbe la ley. Hay algunos supuestos, esto es una discusión que hubo en el Tribunal Constitucional, si esto estaba bien, si estaba mal, al final, pues en general se entiende que es constitucional esto, pero con alguna limitación. Es decir, los bienes de dominio público son inembargables, los patrimoniales sí que son embargables, pero aún así es dificilísimo. Es decir, una de las batallas jurídicas de los letrados y los ciudadanos en la jurisdicción contenciosa, con sentencias favorables, es la ejecución, que algunas veces es luchar contra los molinos de viento, pero algunas veces se acaba consiguiendo, porque los juzgados al final pues ejecutan con los medios que tienen para ejecutar, a pesar de los privilegios administrativos. Cabe la ejecución provisional. No está muy bien regulada en el derecho contencioso, pero por como se aplica supletoriamente al enjuiciamiento civil, con muchas dificultades, porque hay dos interpretaciones, cabría la ejecución provisional y pedirle al juzgado, oiga,
ejecute provisionalmente esto de la siguiente forma. Lo que pasa es que ahí normalmente, pues, según el tipo de ejecución que pidamos, a lo mejor nos piden una fianza. Eso podría ocurrir, ¿eh? Si hay un contenido económico, si no, no necesariamente. Aún así me extraña esa especie de reticencia del juzgado a ejecutar por la apelación. Yo creo que es ilegal. Eso también se debería poder apelar ante el TSJ. Pues muchísimas gracias por la extensión y la profundidad de su respuesta, José Luis Fuertes, y muchísimas gracias a Yolanda por haber participado. Vamos a realizar un par de preguntas más. No podemos, se nos va el tiempo, no podemos realizar todas las que nos están planteando. Así que, si le parece, vamos con una que ha realizado Jocelyn. Si se ha producido una violación de algún derecho fundamental y estamos en una demanda de procedimiento ordinario, pero no lo hemos incluido en la demanda porque lo hemos obviado, ¿tiene el juez la obligación de ver que se haya violado dicho derecho aunque no esté enunciado? Muchas gracias. ¿No se le está escuchando? ¿Tiene José Luis Fuertes ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Buena pregunta, muy interesante. Sí que puede, sí que puede. Y lo puede, igual que por analogía, no es que lo diga la ley, pero eh, por analogía con el amparo constitucional. En la regulación del amparo constitucional dice expresamente la ley orgánica del Tribunal Constitucional que si un recurrente en amparo recurre un acto administrativo, una sentencia, lo que sea, invocando la violación del derecho fundamental X y no invoca el derecho fundamental Z, que también ha podido ser vulnerado, pero no lo invoca, si el Tribunal Constitucional entiende que además del derecho fundamental que ha invocado expresamente el recurrente en amparo, puede haber también una vulneración de otro derecho fundamental, perfectamente puede otorgar el amparo. Lo único que hay un trámite especial de que tiene que poner de manifiesto el tribunal a las partes esa posible nueva causa de nulidad constitucional y decirle, miren, recurrente y recurrido. Además del principio del 24.1, puede haber también una violación del tribunal que ha podido existir el 25.1, además del 24.1. Aleguen ustedes sobre esto. Entonces, claro, el recurrente en amparo va a decir, por supuesto, también ha habido una violación del 25.1 por esto, lo cual que nos había pasado inadvertida y tal, pero claro que la hay, el recurrido dirá lo que sea, y perfectamente se puede otorgar el amparo por una violación distinta de la invocada por el recurrente en amparo. Por lo cual, claramente en el procedimiento de la persona puede pasar exactamente lo mismo. Ujú. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a Jocelyn por su pregunta. Vamos a realizar la última pregunta de este webinar que realiza Joaquín. Dice, el plazo improrrogable de 8 días para presentar el escrito de demanda en este procedimiento aplica también el punto primero del artículo 128 sobre el día de notificación de la caducidad. Creo que se ha comentado, pero he tenido interferencias en la reunión. Gracias de antemano. Bueno, sí, efectivamente, creo que ya lo he contestado anticipadamente, pero salvo error por mi parte, yo creo que no se aplica el 128. Es decir, que aquí se aplica precisamente el procedimiento improrrogable, porque lo dice precisamente la ley, una norma imperativa que no tiene excepciones, es un procedimiento especial, luego son 8 días. Por lo tanto, se aplica de normas normales, días hábiles, día de gracia, todo eso sí, agosto hábil, todas esas cosas que hemos dicho. Bueno, los 8 días no es en agosto, porque agosto es hábil para la interposición del recurso, del expediente y tal. Para lo demás, pues hay que entender que no tanto. Pero bueno, claramente yo entiendo que el 128 no se aplica, porque claro, si se aplicara el 128, pues habría un quebrantamiento de la finalidad del procedimiento abreviado y sumario que tiene dentro de lo que cabe el procedimiento de hechos fundamentales. No se aplica la caducidad. Ujú. Pues vamos a dejar aquí las preguntas. Muchísimas gracias a todos los que han participado, los que han realizado las preguntas y, por supuesto, José Luis Fuertes, como siempre, es un placer escucharle. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar. Pues muy bien, pues muchas gracias a ustedes y a todos los presentes. Gracias también me gustaría darle al equipo, Adela Merino, Nuria Carrasco, Elvis Gavilán, por haber estado en la parte técnica con nosotros, y a ustedes les deseamos desde Administrativa de Abogados un estupendo verano y nos vemos en el próximo webinar a la vuelta de agosto. Muchas gracias.